¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a el día de hoy comenzar con el trabajo del IUE para personas obligadas a llevar registros contables. Sí, entonces acá tenemos una empresa que elabora estados financieros. Puede ser empresa unipersonal o puede ser una empresa, una persona jurídica. ¿No es verdad? Aquí hemos hecho un detalle, quisiera revisarlo con ustedes, porque según nuestros reglamentos, según el reglamento del IUE, al resultado contable, nosotros en el estado de resultados, mejor vamos por este lado, en el estado de resultados, esta es una estructura del estado de resultados, una estructura básica del estado de resultados, donde tenemos las ventas, que son los ingresos ordinarios, el costo de ventas, lo que ha representado el vender, el costo de la mercadería que está sujeta a la venta para obtener el resultado bruto en ventas. Al resultado bruto en ventas le vamos a restar los gastos operativos, los gastos que se ha incurrido, que como dice la norma, para el impuesto al valor agregado están vinculados. No podemos realizar gastos que no estén vinculados. Le vamos a sumar, bueno, del resultado bruto en ventas menos los gastos operativos, vamos a obtener el resultado en operación o el resultado operativo. Al resultado operativo le sumamos otros ingresos, les restamos otros gastos, otros egresos y obtenemos el resultado antes de impuesto o resultado contable. Este es el resultado contable. Ahora, al resultado contable le tenemos que hacer ajustes para poder determinar correctamente la base imponible para el IUE. ¿Sí? Nosotros acá en los gastos operativos hemos restado algunos gastos que según la normativa no estaban permitidos para ser deducidos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las donaciones, en el caso de los intereses, en el caso de sueldos y salarios, la normativa nos dice cuándo es deducible y cuándo es no deducible. ¿Sí? En este caso, si, por ejemplo, en el caso de los intereses, aquí tengo un ejemplo, acá a la parte derecha, lo vamos a hacer un poquito más grande para que puedan apreciarlo, ¿sí? Acá en la parte derecha tengo el caso de los intereses, donde la empresa ya no puede ser sujeto a crédito en una entidad financiera, entonces tiene que acudir a un tercero. Este tercero puede ser uno de los socios. Entonces, uno de los socios nos presta 100.000 bolivianos y pactamos con el socio una tasa de interés anual del 20%. Entonces, como gasto va a ser el interés por todo el año, 20.000 bolivianos. Pero resulta que la normativa nos dice que solamente va a ser deducible hasta la aplicación de la tasa activa bancaria. Y vamos a hacer una comparación con este tipo de intereses, o digo, perdón, con este tipo de crédito. Obviamente el crédito es para producción o bueno, así se denomina a este tipo de créditos. Entonces la tasa activa, según el Banco Central, es del 17%, ¿no? Entonces, de los 100.000 bolivianos que nos ha prestado uno de los socios, el interés llega a ser 17.000. Nosotros hemos pagado 20.000, pero solamente hasta 17.000 había sido deducible. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia va a ser gasto no deducible. Ahora, en el estado de resultados, nosotros hemos restado los 20.000, ¿no? Acá tenemos. En el estado de resultados, nosotros hemos restado 20.000, pero no deberíamos restar 20.000, solamente deberíamos haber restado 17.000. Esta diferencia, estos 3.000 que nosotros hemos restado como excedente, si ustedes quieren, es un gasto no deducible. Y por lo tanto, como en el estado de resultados hemos restado, en el ajuste vamos a sumar. Entonces, al resultado contable le sumamos los gastos no deducibles. Al resultado contable le vamos a restar las regularizaciones. Vamos a hacer desregularizaciones en esta práctica.
y vamos a restar rentas no gravadas. ¿Qué entendemos como rentas no gravadas? Son los ingresos que ya no están sujetos a deducción de impuesto. La normativa nos dice, vamos a leer con ustedes, que los dividendos de empresas que ya están sujetas al IUE ya no están sujetos a deducción nuevamente del IUE por el principio de la partida doble, ¿no es verdad? Si ya ha pagado, por ejemplo, acá tenemos dividendos Comteco, si ya ha pagado el IUE en Comteco, en nuestra empresa ya no tiene que volver a pagar impuesto. Entonces, estos 1.000 bolivianos que me está pagando Comteco, Comteco es una empresa que paga IUE, ya pagó IUE y me distribuyó los resultados a estos 1.000 bolivianos que nosotros estamos sumando para ajustar, los vamos a restar con el nombre rentas no gravadas. Entonces, resultado contable más gastos no deducibles, menos las regularizaciones que vamos a determinar, menos las rentas no gravadas, nos da la utilidad neta imponible para aplicar la alícuota para poder obtener el IUE. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. ¿Listo? Listo. Entonces, venimos al ejercicio. Nos venimos al ejercicio. Tenemos entonces la empresa importadora de material de construcción Recíclame SRL, que presenta la siguiente información correspondiente a la gestión 2018. Iniciamos con una pérdida, ¿sí? En el estado de resultados, ustedes saben que nosotros o determinamos pérdida o determinamos utilidad. En este caso estamos determinando pérdida, ¿sí? Y después de la revisión de los ingresos y los egresos de la gestión, se presenta la siguiente información para la aplicación de la Ley 843, texto ordenado, y el Decreto Supremo 24051, que es el reglamento del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. Entonces, para este trabajo, se recomienda utilizar una hoja de trabajo. Esta es la hoja de trabajo para poder determinar el impuesto sobre las utilidades de las empresas. ¿Sí? Entonces, esta columna, en esta columna que les estoy marcando acá, lo que vamos a hacer es anotar el artículo, el inciso o el parágrafo que se aplica a ese concepto para determinar si es gasto deducible o no deducible. ¿Sí? Para efectos de la práctica ya no es necesario que involucres esta columna, solo para este ejercicio que vamos a resolver conmigo. ¿Sí? Entonces voy a partir del número 0, porque el número 0 va a ser pérdida contable, y como es pérdida, obviamente va a estar con negativo. Ahí está, entonces tenemos una pérdida de 74.527 bolivianos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Lice. Sí, Lice. Pensé que había personas que querían ingresar. Entonces, 74.000 nuestra pérdida. Vamos a partir con el número 1. ¿Qué nos dice el número 1? De todas maneras, para que ustedes vayan también revisando lo que estamos indicando, les pediría que también ustedes abran su normativa, o sea, abran la normativa, tengan la normativa abierta para que podamos utilizarla y poder entender lo que vamos a hacer para efectos de la determinación de la base imponible del IUE. Aquí estoy en el impuesto al valor agregado. Entonces voy a bajar más. Quiero llegar al decreto supremo reglamentario del IUE. Un poquito más. Estoy en el IUE, entonces me voy a bajar un poquito para llegar al decreto supremo reglamentario, que es donde quiero comenzar. Aquí está. Este es el decreto supremo reglamentario del IUE, el reglamento del IUE, ¿sí? Nos vamos a venir por acá, porque de acá nosotros vamos a analizar qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el artículo 18 nos dice, nos vamos a ir al artículo 18, conceptos no deducibles. Aquí nos dice cuáles son los conceptos que son no deducibles, ¿sí? Entonces vamos a revisar nuestra práctica y decimos acá, fíjense, punto número 1. En otros gastos se registra
un retiro en especie por el socio A por bolivianos 32.000. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a nuestra hoja de trabajo y vamos a decir acá punto número 1, retiro efectuado, retiro de mercadería si tú quieres, retiro de mercadería por los socios, por el socio, digamos, por el socio A. Le pones el apellido finalmente. Esto está reglamentado en el artículo 18, inciso A. ¿Qué nos dice el artículo 18, inciso A? Los retiros son conceptos no deducibles. Los retiros personales del dueño o de los socios, ni los gastos personales o de sustento del dueño de la empresa o de los socios, ni de sus familias. Entonces, en este artículo, o en este inciso más bien, en este inciso se toma en cuenta, primero, que los retiros que realice el socio, activo fijo, mercadería, etcétera, ni los gastos personales de la familia, ni el sustento del dueño o algún miembro de su familia es un gasto no deducible. ¿Sí? En algún momento a usted se les va a presentar el hecho de que el empresario viene y le dice, toma estas facturas del Hipermaxi, no sé cómo le haces, pero ingresas esas facturas a la contabilidad. Pero tú revisas las facturas y resulta que ha comprado se ha comprado un juego de mesa, ha comprado chicolac, ha comprado, no sé, cosas para la casa, ¿sí? Y te dice, esta factura que ingrese a tu contabilidad. Tarde o temprano en la aplicación de la norma le van a depurar la factura, le van a depurar crédito fiscal y el gasto es no deducible. Entonces va a tener que tener reparos en el IVA y en el IUE. Es por eso que según el inciso A del artículo 18, tal cual estamos enunciando acá, es un gasto no deducible. ¿Estamos de acuerdo? Gasto no deducible. ¿Cuánto? Los 32.000 que se ha retirado o que ha efectuado el socio de retiro para su consumo seguramente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, listo. Vámonos entonces al punto número 2. En el mes de marzo se ha pagado a los empleados la prima correspondiente a la gestión 2017. Ustedes saben que la prima es un pago único anual por los resultados positivos obtenidos por la empresa. Es un beneficio para los dependientes que han empleado su esfuerzo para obtener esos resultados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Dice acá, concepto que fue cargado a la cuenta remuneraciones al factor trabajo, este importe no fue incluido en la planilla impositiva. Entonces nosotros vamos a decir acá, punto número 2, pago de prima anual, (2017) sin retención, RC-IVA. ¿Sí? Esto está reglamentado en el artículo 18, inciso C. ¿Qué nos dice el artículo 18, inciso C? Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre el cumplimiento del régimen complementario al impuesto al valor agregado, correspondiente a los dependientes. O sea, todos los pagos que realices a tus dependientes tienen que estar sujetos a determinación del RC-IVA. Caso contrario, son no deducibles. Que estamos pagando una prima anual y como no hemos incluido ese importe dentro de la planilla de retenciones RC-IVA, la planilla tributaria, entonces lo consideramos como un gasto no deducible. ¿Cuánto? Los 45.500. ¿Estamos bien? Sí, listo. Vamos al número 3. Sí, dice. Muchas gracias. Una sola persona, 2 personas nomás me están entendiendo. ¿Qué será de la vida de los demás? Vamos entonces acá. ¿Qué nos dice?
La amortización de otros activos se registra, la amortización de otros activos registrada en la cuenta gastos administrativos corresponde a derechos de llave que fueron registrados en base a estimaciones en un 25%. ¿Qué nos dice acá el punto? ¿Qué vamos a poner acá a nuestra hoja de trabajo? Vamos a decir entonces amortizaciones de otros activos. Esto está reglamentado en el artículo 18, inciso E, y el artículo 27. Y el artículo 27. ¿Qué nos dice primero el artículo 18, inciso E? Las amortizaciones de derechos de llave, marcas de fábrica y otros activos intangibles similares, salvo en que por su adquisición se hubiese pagado un precio, su amortización se sujetará a lo previsto en el artículo 27 de este reglamento. ¿Qué nos dice el artículo 27? Vámonos al artículo 27 entonces. Amortizaciones de otros activos. Se admitirá la amortización de activos intangibles que tengan un costo cierto, incluyendo el costo efectivamente pagado por derechos petroleros y mineros a partir del momento en que la empresa inicie su explotación, para generar utilidades gravadas, y se amortizará en 5 años. El costo sobre el... Bueno, esto aplica a la parte petrolera minera. Vámonos acá abajo, ¿qué dicen en esta parte? Respecto a los gastos de constitución. Bueno, esto corresponde a los gastos de constitución. Se admitirá a la empresa optar por su deducción en el primer ejercicio fiscal o distribuirlos proporcionalmente durante los primeros 4 ejercicios a partir del inicio de las actividades de la empresa. Los gastos de constitución u organización no podrán exceder del 10% del capital pagado. Listo, ahí ya tenemos los puntos para los gastos de organización. Yo sé que ustedes han visto el tema de gastos de organización en seguramente contabilidad 2, ¿no? Entonces, ¿cuándo es deducible? Acá nos dice, ¿no? El castigo puede ser hasta en 4 gestiones. Ahora, pero quiero que analicemos esta parte del artículo 18. Me voy a volver al artículo 18, acá está el artículo 18, y se nos dice que, en el artículo 18 se nos dice que cuando estamos realizando la amortización de otros activos, si los otros activos, más bien las cuentas que pertenecen al grupo de los otros activos, han sido determinados en base a estimaciones, entonces va a ser no deducible. Va a ser únicamente deducible cuando el valor por esos derechos o por la utilización de esa marca hayamos nosotros efectuado una erogación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Entonces acá nosotros vamos a decir gasto no deducible. Nosotros estamos realizando estimaciones. Por lo tanto, gasto no deducible. ¿Cuánto? 12.500. Vamos al punto número 4. ¿Qué nos dice el número 4? En otros gastos se encuentra contabilizada una donación a una institución sin fines de lucro, adjuntándose la fotocopia legalizada de la resolución administrativa de exención del IUE, certificado emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales de no tener adeudos tributarios, y en el comprobante de diario correspondiente existe un acuse de recibo de la donación, o sea, de la recepción de la donación, por un valor de 25.500. El tema de las donaciones, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Las condiciones que establecemos en este punto son necesarios para ser considerados como donación.
¿Qué quiere decir? Tiene que tener, la institución a la que le estamos donando tiene que tener la resolución de exención del impuesto sobre las utilidades de las empresas, no tener adeudos tributarios con el Servicio de Impuestos Nacionales y contar con una constancia de la recepción de la donación. ¿Sí? Esas son las condiciones. Ahora, la última condición y la más importante es que la donación no puede superar al 10% de la utilidad neta imponible. ¿Sí? Y como en este cuadro, fíjense, es por eso que es regularización. Como en esta hoja de trabajo, más bien este cuadro, en esta hoja de trabajo, nosotros estamos realizando la determinación de la utilidad neta imponible. Nosotros no conocemos en primera instancia a cuánto va a alcanzar el gasto deducible en cuanto a donación. Entonces, por eso es que nacen las regularizaciones. En primera instancia, aquí decimos nosotros donación. Vamos a realizar una donación. Sí, y la donación está reglamentado en el artículo 18. Vamos a poner acá artículo 18. Inciso F. Último artículo que revisamos. Después ustedes lo van a tener de tarea. ¿Qué nos dice el inciso F? Es largo. ¿Qué nos dice? Las donaciones y otras sesiones gratuitas, excepto las efectuadas a entidades sin fines de lucro, o sea, son gastos no deducibles, son conceptos no deducibles, las donaciones y otras sesiones gratuitas, excepto las efectuadas a entidades sin fines de lucro, reconocidas como exentas a los fines de este impuesto. Entonces, cuando tú realices una donación a este tipo de entidades con exención del IVA, sí va a ser deducible. ¿Pero hasta cuánto? Hasta el límite del 10% de la utilidad imponible correspondiente a la gestión en la que se haga efectiva la donación o sesión gratuita. ¿Sí? Entonces, acá ya es clara la cosa. Nosotros solamente vamos a tomar en este caso, como no conocemos cuánto es la utilidad neta para conocer de esta donación cuánto es deducible y cuánto no, entonces nosotros vamos a decir que en primera instancia va a ser todo no deducible, gasto no deducible. ¿Cuánto? ¿Cuánto hemos donado? 25.500. ¿Sí? Y va a corresponder realizar una regularización por la donación del 10% de hasta, dice acá, de hasta el 10% de la utilidad neta imponible. De hasta el 10%. Entonces vamos a hacer una regularización. En este momento no tenemos todavía este dato, así que lo vamos a dejar pendiente. Vámonos al punto número 5 y en el número 5 vamos a hacer la otra regularización. En el punto número 5 tenemos, en gastos administrativos se cargó la depreciación de un edificio que fue revalorizado en la gestión 2016. El cargo por depreciación, según el cuadro de depreciación, fue por 35.500, correspondiendo al incremento por revalúo 21.500. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos acá? Mucho. ¿Qué te parece? Te voy a pedir un favor. Bórralo este 1, por favor, para que quede más interesante el ejercicio. Que aquí quede 2.500, por favor. ¿Sí? Borramos el 21 y ponemos 2. Ese 1 es que es un importe muy grande y yo quisiera que lo deducible sea un importe más... sí, que quede así. Por favor, registramos 2.500, por favor, en el incremento del revalúo. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, dice. Ya, vámonos entonces a seguir trabajando. Estamos en el punto número 5, ¿no? Entonces, para cuestiones de depreciación, nosotros ya entendemos que la depreciación sobre valores adquiridos, o sea, sobre el valor de adquisición del activo fijo, es un gasto deducible. Pero si nosotros efectuamos una revalorización técnica, el activo fijo que ha recibido un nuevo valor
estimado en función a estudios de un profesional, a esa revalorización, o más bien esa depreciación de ese activo fijo con revalorización, ya es no deducible. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Vamos a tener entonces depreciación de los bienes de uso, activo fijo, perdón, le vamos a quitar lo subrayado acá. Depreciación de los bienes de uso, depreciación total, si quieres, acá vamos a poner depreciación total de los bienes de uso. Vamos a tener entonces acá, según el artículo 18, inciso H, se nos dice que en primera instancia vamos a tomar todo como gasto no deducible, vale decir, vamos a tomar los $35,500, los 35,500, vamos a tomarlo como gasto no deducible y vamos a hacer la regularización por la depreciación sobre valores originales. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de depreciación, vamos a tener el total de la depreciación sobre valores originales y la depreciación sobre valores con revalúo técnico. Entonces, la depreciación con valores de revalúo es no deducible. ¿Qué nos dice la normativa? Según el artículo 22, nosotros vamos a tomar la segunda regularización. Esta regularización va a ser sobre lo que es el total de la depreciación menos los conceptos no deducibles. Acá vamos a tener los conceptos deducibles. Y como es una regularización, la regularización va con signo negativo. ¿Sí? Así, tal cual. Entonces tenemos la depreciación sobre valores originales, vale decir, el total de la depreciación lo estamos tomando como no deducible. Y lo que sí es deducible es lo que vamos a regularizar. Entonces, no se confundan. En algún momento yo les puedo dar otros datos y ustedes tienen que armar en función al análisis cuál es el total de la depreciación y cuál es la depreciación no deducible y cuál es la regularización o el gasto deducible. ¿Sí? Por ese lado va el análisis para el tema de las regularizaciones. ¿Se entiende eso? Sí, dice. Ya. Punto número 6. En gastos administrativos, otros tributos efectivamente pagados, se encuentra registrado el pago de una multa por incumplimiento de deberes formales por no contar con talonario de facturas, notas fiscales o documento equivalente, seguramente en el momento de una venta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Punto número 6. Multas, pago de multas tributarias. ¿Sí? ¿Qué nos dice el pago de multas tributarias? Según el artículo 14, segundo párrafo, se nos dice que es deducible únicamente el pago de tributos y el mantenimiento y los intereses. El pago de las multas o sanciones interpuestas por la administración tributaria en el ejercicio de sus funciones es no deducible. Entonces, gasto no deducible, el tema de las multas. ¿Sí? ¿Cuántos son nuestras multas? 12,107. ¿Está bien? Sí, dice. Ahí está entonces, los gastos no deducibles, 12,107. Entendiendo que las multas son no deducibles. Punto número 7. Vamos al punto número 7. En el punto número 7 decimos,
En gastos de servicios financieros, los intereses, existen intereses pagados a un socio que exceden al valor calculado en base a la tasa activa bancaria vigente a la fecha de pago por bolivianos 2.500. El ejemplo que les ponía de los 3.000 bolivianos, ¿no es verdad? Tenemos el crédito, la aplicación de la tasa que ha sido pactada por la persona natural o jurídica que nos está prestando el efectivo y la tasa activa bancaria. La diferencia es no deducible. Ese es el dato que tenemos acá. ¿No es verdad? Decimos entonces, en el punto número 7, vamos a tener intereses no financieros pagados. Esto está reglamentado en el artículo 18, inciso K, que nos dice que los intereses solamente son deducibles hasta la tasa activa bancaria. Y acá tenemos un gasto no deducible porque resulta que de esos intereses exceden en cuánto. Si no me equivoco, es acá 2.500, ¿no? Servicios financieros exceden, sí, 2.500 bolivianos. ¿Está bien? Lice. Vámonos al punto número 8. En remuneraciones al factor trabajo se haya incluido un pago al hijo de uno de los socios por servicios que ha prestado a la empresa, pero estos no han sido incluidos en la planilla respectiva, o en las planillas respectivas. ¿Sí? Entonces, el punto número 8 nos va a decir remuneraciones a hijo de socio sin retenciones. Sin retención, pondremos acá, sin retención, más bien para que se entienda, sin retención RC-IVA. Esto va a estar reglamentado en el artículo 11, segundo párrafo. Para que lo lean, les estoy registrando esto. Entonces, los intereses van a ser un gasto no deducible siempre que superen a la tasa activa, y eso es lo que nos dice en este artículo. ¿Cuánto es no deducible? Punto número 8. Los 3.000 bolivianos. Punto número 9. En gastos de comercialización, servicios personales, se registraron viáticos sin cargo a rendición de cuentas, correspondientes a 5 días de viaje a la ciudad de La Paz de un empleado para promoción de ventas. Estos viáticos no fueron incluidos en la planilla impositiva. A ver, ustedes saben que existen viáticos con cargo a rendición de cuentas y viáticos sin cargo a rendición de cuentas. Ay, un segundito, por favor. Hola. Sí, Licen. Las notas, ¿no, Licen? Enseguida lo estoy cargando. Ahorita estaba en clases. Me da un minutito, por favor, unos minutos. Sí. Ya tengo las notas, Licen. Solamente que se me ha retrasado el tema de avisarles para que no se queden insatisfechos los estudiantes, Licen. Gracias, Licen. Gracias. Ya, entonces continuamos, era que le dé una pausa al video. Entonces continuamos, jóvenes. Estábamos en los viáticos. Viáticos con cargo a rendición de cuentas y viáticos sin cargo a rendición de cuentas. Son deducibles cuando los viáticos con cargo a rendición de cuentas presentan la rendición de cuentas y si existe un saldo, es devuelto, es entregado al responsable de caja, al responsable del efectivo, y es un gasto deducible. Pero si se entrega los viáticos con cargo a rendición de cuentas y nunca llega a la rendición de cuentas, ese
ese viático va a ser un gasto no deducible porque la empresa no va a tener cómo respaldar esos gastos. En cambio, tenemos los viáticos sin cargo a rendición de cuentas y estos se consideran que vienen a estar soldados al total ganado. Van a considerarse un ingreso para el dependiente, ¿sí? Y tiene que tener todas las deducciones que requieren los ingresos que perciben los dependientes, o sea, tiene que estar incluido dentro de la planilla impositiva y que además, según la normativa, no puede ser un importe mayor a un viático que se le paga a un dependiente del Estado en el cargo de director general, ¿sí? Entonces, hacemos una comparación, determinamos cuánto es y si excede, entonces ese excedente va a ser un gasto no deducible, pero considerando que esos viáticos han sido incluidos en la planilla impositiva. ¿Sí? En este caso ya tenemos el dato que nos dice, estos viáticos no fueron incluidos en la planilla impositiva. Entonces, de hecho, se entiende que los 3.900, vamos a decir acá, entonces en el punto número 9, viáticos sin cargo, ¿qué te parece si esto lo vamos a resumir? Viáticos sin cargo a rendición de cuentas, no sé si se entiende, sin retención RC-IVA. ¿Sí? No tienen retención RC-IVA, sin cargo pondremos acá. Vamos a poner acá, sin cargo a rendición de cuentas. Pero lo importante acá es que no tiene retenciones RC-IVA. Esto está reglamentado en el artículo 12, inciso D. A ver, vámonos, esto parece que me está variando. Inciso 12, artículo 12, inciso D. Entonces esto va a estar acá arriba. ¿No? Aquí está, inciso 12, artículo 12, inciso D, los gastos de transporte, viáticos y otras compensaciones similares por viajes al interior y exterior del país por los siguientes conceptos. Son en condiciones, con las condiciones dispuestas en el artículo 8 nos habla de los gastos corrientes. Son deducibles los viáticos siempre que cumplan con estos requisitos. Y acá tú vas a encontrar que los viáticos se aceptará como otros gastos, el equivalente al viático diario que otorga el Estado a los servidores públicos a nivel de dirección general, el de director general. Entonces, esos elementos vamos a tomar en cuenta para validar como gasto deducible a los viáticos, ¿sí? En este caso, decimos que va a ser gasto no deducible porque este importe más bien no está siendo considerado como sujeto a retención. ¿Qué es en el punto número 9? ¿Cuánto teníamos? 3.900. Entonces, los 3.900 es un gasto no deducible. Vámonos al punto número 10. En el punto número 10 tenemos, se canceló al asesor por servicios profesionales prestados el mes de junio, habiéndose realizado las retenciones de ley, pero estas no fueron pagadas al fisco. ¿Sí? Si tú compras un bien o contratas un servicio y por esta compra no recibes la nota fiscal correspondiente, tienes que efectuar las retenciones, eso nos dice la norma, pero con la retención no termina todo. Lo que se ha retenido tiene que ser pagado a la administración tributaria dentro de los plazos establecidos por la norma. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? En el punto número 10 vamos a decir servicios profesionales con retención. ¿Sí? Esto está reglamentado en el artículo 12, inciso F, y si
se ha retenido, pero esta retención no se ha pagado a la administración tributaria, va a ser un gasto no deducible, los 10.400. ¿Estamos de acuerdo? Lice. Vámonos al punto número 11. Se cancelaron primas por seguro de fidelidad de los ejecutivos de la empresa por bolivianos 31.800. En el punto número 11 se nos dice que primas de seguro, se está pagando prima de seguro, pago pondremos acá, pago de primas de seguro, ¿sí? Pero las primas de seguro están reglamentadas en el artículo 13, inciso C, y artículo 13, inciso C, y se nos dice que los contratos por seguro únicamente pueden cubrir a los bienes de propiedad de la empresa o a las personas que trabajan en relación de dependencia con la empresa. Esos son los únicos gastos deducibles por concepto de seguros. Pero nosotros estamos contratando una póliza para que los ejecutivos de la empresa no vendan el secreto profesional, ¿sí? Y este seguro no está contemplado dentro de la normativa. Por lo tanto, gasto no deducible. ¿Cuánto era el punto número 11? 31.800. 31.800 va a ser no deducible. ¿Por qué? Porque esa prima, ese seguro, esa póliza de seguro no está contemplada dentro de los gastos deducibles que puede realizar la empresa. Punto número 12. Se comunica a la administración tributaria a los 15 días hábiles de sucedido el hecho respecto a la pérdida en siniestro por efecto de un robo a una de las tiendas por 15.000 bolivianos. ¿Qué nos dice el punto número 12? En el punto número 12 vamos a decir pérdida de capital por siniestros. Esto está reglamentado en el artículo 23 y la normativa nos dice que debemos comunicar a la administración tributaria a los 15 días de realizado o del suceso, a los 15 días del suceso. Ustedes recuerdan que el Código de Comercio nos dice que cuando el cómputo de días sea mayor a 10, el cómputo son días calendario. Cuando el número de días va a ser hasta 10, en ese caso van a ser días hábiles. Acá la norma nos habla de 15 días. Y como el responsable de la liquidación o de la realización o de la ejecución de la comunicación a la administración tributaria realizó los 15 días hábiles, entonces es no deducible, porque la administración tributaria te da un plazo para que pongas la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, si corresponde, realices todo un inventario de lo que se ha perdido, respaldado por una autoridad competente, que en este caso sería un notario de fe pública, y toda esa comunicación, tienes 15 días calendario para efectuar esta comunicación. Y como no lo comunicaste oportunamente, vamos a decir que es un gasto no deducible, los 15.000 bolivianos. Entonces acá los 15.000 bolivianos va a ser no deducible. Punto número 13. Punto número 13. En el punto número 13 tenemos, se castigó mercadería obsoleta no habiéndose comunicado a la administración tributaria ni acompañado la constancia de baja emitida por notario de fe pública. Entonces, en el punto número 13, la normativa nos dice que estamos realizando un castigo, primero castigo por mercadería obsoleta. ¿Sí? Cuando sucede esto, la normativa nos da un plazo de 10 días para realizar la comunicación. ¿Sí? 10 días.
Y acá se nos dice que, en el punto número 13, se castiga mercadería obsoleta, pero no se ha comunicado a la administración tributaria, ni se ha acompañado de una constancia efectuada por una autoridad competente, que sería un notario de fe pública por los 21,000 bolivianos. Este castigo de mercadería obsoleta, que no ha sido comunicado oportunamente a la administración tributaria, está reglamentado en el artículo 30. Y como no hemos comunicado y que además no tenemos el documento que certifique a cuánto alcanza la pérdida, entonces para nosotros los 21,000 bolivianos va a ser no deducible. ¿Se entiende? Sí, dice. Vamos al punto número 14. El impuesto a las transacciones compensado con el IUE es de 33,400. Siendo el importe total de ventas facturadas en todo el año 2,185,680. ¿Qué quiere decir? Para el impuesto a las transacciones también tenemos el impuesto a las transacciones total determinado por toda la gestión, 3% sobre el total de ingresos brutos. El impuesto a las transacciones que ha sido compensado con el IUE, ese es el gasto no deducible. ¿Por qué? Si ha sido compensado, no ha sido pagado. Y el impuesto a las transacciones pagado, ese va a ser el deducible, porque la norma nos dice impuesto efectivamente pagado. Entonces tenemos el total IT, el IT compensado y el IT pagado. El IT compensado es no deducible. Ahora, si nosotros determinamos acá, vamos a hacer una determinación, fíjense, de los 2,185,680 por el 3%, tenemos 65,570. Y de los 65,570, 33,400 ha sido compensado. Entonces vamos a anotarnos acá. ¿Qué te parece si aquí nos anotamos? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, pero lo voy a eliminar acá. Ya, entonces tenemos 65,070 va a ser el impuesto a las transacciones determinado. ¿Sí? El impuesto a las transacciones pagado y el impuesto a las transacciones compensado, ¿cuánto es? Aquí tenemos el dato del impuesto a las transacciones compensado. Este es el impuesto a las transacciones compensado. Por lo tanto, por diferencia, determino el impuesto a las transacciones pagado. ¿Qué quiere decir? Este es el total. Este es el total del impuesto a las transacciones. El IT pagado va a ser el gasto deducible y el compensado el gasto no deducible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, ustedes me van a decir cuánto es el importe acá. Punto número 14. Impuesto a las transacciones compensado con IUE. Vamos a decir que esto está reglamentado en el artículo 14 de la norma. ¿Sí? ¿Y va a ser cuánto va a ser gasto no deducible? Va a ser no deducible los 33,400, los 32,170 o los 65,570. ¿Cuál es no deducible? 33,000. Los 33,000, los 33,400, ¿no? Vámonos a los dos últimos puntos. El 14 y el 15, el 15 y el 16, son conceptos parecidos. ¿Qué nos dicen? Fíjense, los intereses percibidos por depósitos en el exterior, los ingresos percibidos de fuente extranjera no son objeto del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Se entiende que han pagado el impuesto a la renta en el país de origen. Y los dividendos percibidos de empresas sujetas a IUE, en la empresa origen ya ha pagado IUE, ya con nosotros no tiene que pagar IUE. Entonces, ¿qué decimos acá? En el punto número 15, intereses percibidos desde el exterior. Y en el punto 16, dividendos
percibidos de empresas sujetas a IUE. Listo. Esto está reglamentado en el artículo 31 para ambos, los dos, y se consideran como rentas no gravadas. Rentas no gravadas. ¿Sí? ¿Cuánto? Acá tenemos los valores. 5.600 y 11.500 respectivamente. Con esto hemos finalizado la primera parte. Nos falta todavía bastante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta?